El cuento de la autoría de Marguerite Yourcenar, titulado La leche de la muerte, nos narra la historia de tres hermanos que tienen la misión de construir una torre, y gracias a presagios de la época, concluyen que lo deben hacer sobre el cuerpo o los restos de alguien para que la torre pueda durar hasta el día del juicio final. Para esto, concluyen que deben escoger la esposa de alguno de los hermanos, y como cosas de Dios, como así lo menciona el cuento, es escogida la esposa del hermano menor. Mientras se construye la torre alrededor de su cuerpo y con profundo dolor en su corazón, hace la petición de que se le deje un espacio entre los ladrillos para sus senos y que de esa manera pueda amamantar y dar vida a su hijo por mucho tiempo, aun así ella ya no estuviese viva, entregándose a la labor de madre como una mujer virtuosa y llena de amor. Y de esa manera ocurrió. Su joven pecho se mantuvo intacto, siendo capaz de dar alimento y vida a su hijo, mientras éste aún podía, recostado en el pecho de la madre difunta, escuchar sus latidos, hasta que por sí mismo al cabo de 2 años se separó de la madre y, habiendo cumplido su misión, sus restos se desvanecieron en cenizas, dejando una mancha blanca de la leche en la abertura de la torre donde se encontraba su pecho. La intención de este cuento es prácticamente llevar al lector por medio de una narración de cierta manera cruda y pues al mismo tiempo fantasiosa, un mensaje implícito sobre el significado y el valor de una buena madre, pero más que todo es resaltar la hermosa labor que puede hacer una mujer durante el proceso de maternidad, dado el amor que puede llegar a guardar a su hijo o hija, y llevarnos a valorar aquellos momentos, experiencias, ya que no todas las madres pues tienen la misma capacidad para hacerlo. Pues durante la narración nos contrastan dos tipos de madres al principio. Bueno, durante el desarrollo de la narración nos hablan de esta madre que da su vida por su hijo, entrega completamente su vida a su hijo, pero al final del todo también nos narran de manera breve el caso de una madre que utiliza a su hijo como un objeto para lucrarse, un objeto lucrativo, a costa de hacerle daño a su hijo, a costa del sufrimiento del niño. Este cuento también quiere criticar algunos aspectos según mi interpretación. El primero de ellos es el machismo, pues de cierta manera lo hace cuando menciona el trato tan despectivo que le dan dos de los hermanos hacia sus mujeres y cómo todos aceptan dejar sus vidas, o sea las de las mujeres, al azar para construir una torre sobre el cuerpo de alguna de ellas sin ninguna excepción. Esto como a modo de imposición, pues ellos prácticamente están decidiendo sobre la vida de sus esposas. Las prácticas culturales es el otro aspecto que pienso que quiere criticar este cuento, y esto es porque menciona la práctica de construir los cimientos de las estructuras sobre el cuerpo de alguien como algo tradicional, como un rito tradicional, incluso a modo de presagio, pues advierten que si no se construye la torre sobre el cuerpo de alguna de las mujeres, la torre caerá inevitablemente. Y este tipo de tradiciones, pues por más loco que suene, siguen presentes en la actualidad, pues para muchas culturas este tipo de ritos son importantes y son ritos que implican dolor o la muerte de alguien, y a pesar de considerarlas y aceptarlas en su diversidad, pueden ser negativas en el desarrollo de una sociedad. Y bueno, por último me gustaría hablar de cómo se construye la otredad en este cuento. La construcción de la otredad en este caso la podemos ver sobre todo en la madre, que es emparejada, quien se encuentra en el tercer estadio del reconocimiento, pues gracias al amor que guarda a su hijo y a su marido, es capaz de reconocer a cada uno de estos por su similitud e igualdad como seres humanos, pero también en la diversidad de su ser, sentir y vivir. Y es el único personaje que se encuentra en este estadio de reconocimiento en todo el cuento. De resto, pues también podemos encontrar otros personajes en el primer estadio del reconocimiento, como podría bien ser el caso del hermano menor y el hermano del medio, en cómo reconocen a sus esposas, y a la esposa del hermano menor pues literalmente las ven como un objeto que se puede tomar de manera brusca para la construcción de la torre, y con sus posturas machistas no se les reconoce ni en igualdad ni en diversidad. Madre la africana loca, un cuento de Amanda Adichie.
simplemente al leer este título ya se nos da un abrebocas, podemos deducir de lo que va a tratar este texto, pues se evidencia a lo largo de la narración el comportamiento que tiene la madre del personaje que lo relata, no solo con su hija, sino con la sociedad y las acciones que ella toma que la hacen llegar a ver ante su hija y los demás personajes como una señora loca, rara y extremista. Asimismo, este cuento relatado en primera persona, se nos muestra la historia de una joven llamada Lynn, que principalmente su relación con su mamá y su nueva vida en el estado americano no es tan buena, porque ella siente que en todo momento es vigilada por su madre, tanto en cada acción que va a realizar y lo que va a decir. Asimismo, se evidencia que es una joven con una doble vida, no le gusta mostrar su verdadero país, su verdadera lengua, debido al temor o a lo que vayan a pensar los demás, pues es evidente que oculta su historia, su nacionalidad, su idioma, su país, etc. Se dan varios personajes que están muy relacionados con Lynn, que es el personaje principal, que son sus padres y sus amigos de la escuela. Se evidencian diversos conflictos como la falta de comunicación, la falta de confianza, un grado de violencia, y esto provoca o nos ayuda a relacionarlo de mejor manera con nuestra vida. Añadiendo, este cuento tiene una intención muy buena, ya que nos da a entender la negritud y la dispersión africana, como se relata en estos personajes, y también nos invita a que tomemos más posesión de nuestro país, estar orgullosos de esto, nuestra lengua y de ser colombianos, que es un gran privilegio. Por eso es que también nos concientiza a que seamos libres, que tenemos libertad de pensar, de actuar, y nadie debe arrebatarnos estos derechos y llegar a controlar absolutamente nuestra vida en cualquier ámbito. Entonces es evidente esa relación o ese modo en que la madre está controlando a su hija hasta el modo de llegar a vulnerar sus derechos, y se ven inmersas en una situación compleja entre negros y blancos en los Estados Unidos, y cómo se llega a dar este tipo de vulneración de derecho a las mujeres, y se sigue en ese círculo vicioso de que ellas o su labor principal es trabajar en las labores domésticas. A continuación les hablaré del cuento Cine Prado de la autora mexicana Elena Poniatowska. Al inicio de este cuento se nos presenta al parecer una carta o un escrito de cierto individuo, en la cual expresa el odio y resentimiento que le tiene a una mujer después de que ésta lo traicionara con aparentemente un galán, después de todo lo que este hombre hizo por ella. A medida que vamos leyendo este cuento, nos vamos dando cuenta que este hombre al parecer tiene cierta obsesión amorosa hacia esta mujer. Esto se demuestra con algunos hechos, como lo fue haciendo a un lado a su esposa y poniendo en juego su capital, yendo varias veces a visitar a esta mujer en la gran pantalla. Al final del cuento se nos empieza a revelar que este individuo, al estar tan obsesionado y dolido de su corazón, irrumpe en el Cine Prado y desgarra la pantalla, apuñalando la imagen proyectada de la actriz Francois Arnold. Luego de esto, es detenido por 3 espectadores y llevado a la cárcel, en donde nos cuentan las razones por las cuales escribió la carta, y una de las razones que más destaca es ya que es para que los medios no dañen su imagen, ya que muchas veces estos tergiversan la verdad. Luego de esto nos podemos dar cuenta cuál fue la intención de este cuento. La intención de este cuento es mostrarle al lector lo que ocurre cuando ese deseo, obsesión hacia una persona llega a tal extremo que puede poner en juego, en algunos casos, la integridad de ese individuo. Además, también podemos ver la crítica que hace este cuento. La crítica que hace este cuento es al amor obsesivo o a esa obsesión que se tiene hacia una persona, ya que muchas veces al estar tan obsesionado con una persona puede generar ciertos daños a los seres que lo rodean o a esa misma persona, como se puede ver en muchas situaciones o en noticias que ocurren en nuestro país. Y esto o esta temática que se aborda en este cuento se nos presenta por medio de un hombre que está locamente enamorado de una actriz de películas eróticas.
Además, en este cuento resalta la función tan fundamental que tiene un lugar y la relación que tiene con un personaje. Por ejemplo, podemos ver la relación que tiene el cine con el hombre, ya que como podemos ver, este es el inicio de esa chispa de obsesión del hombre hacia la mujer, y que esta obsesión crecía cada vez más a medida que iba viendo sus películas en la gran pantalla. Otra relación que podríamos ver entre lugar y personaje es el hogar de este hombre, en el cual compartía espacio con su esposa y pues él. La relación que se puede ver en este espacio con los personajes es que en este se puede demostrar una vez más la obsesión que este tiene hacia la actriz, haciendo a un lado la relación que tiene con su esposa. Todo por el amor que le tenía a esta actriz. Y además también podemos ver una relación de la cárcel y el personaje, ya que en este lugar es donde ocurren los hechos, en donde nombra las razones por las cuales escribió la carta y canaliza todos sus sentimientos hacia esta actriz. Por último, todo esto lo podemos relacionar, o yo lo puedo relacionar, con la polifonía literaria, ya que como bien sabemos, la polifonía literaria hace referencia a las diferentes voces narrativas y sus maneras tan distintas de expresarse. Esto se puede abordar en el escrito que se nos presenta cuando este hombre y su mujer al parecer se expresan o hablan sobre esta mujer, en donde su mujer hace comentarios despectivos o se burla de la actriz Francois Arnould, mientras que este hombre habla cariñosamente y adula bastante a esta actriz, una vez más demostrando su obsesión y todo el cariño que le tenía a esta actriz. Cartas de un amor traicionado por Isabela Allende. Básicamente, el cuento relata la vida de la pequeña Analia, la cual desde pequeña tuvo que sufrir distintos traumas de la infancia, como la muerte de su madre y el posterior suicidio de su padre. A los 6 años pasó a estar a cargo de su tío Eugenio y una ama india. Su tío Eugenio la internó en un colegio para monjas desde los 6 hasta los 18 años. Allí logró cumplir su primaria y bachillerato con honores. Desde los 16 a los 18 años, ella experimentó el sentimiento más grande de felicidad que había tenido en su vida, debido a que se estaba escribiendo por medio de cartas y tinta con su amor correspondido, su amor de vida. Lo que ella no sabía es que la persona que ella creía que le enviaba esas cartas, o sea, su primo Luis, en realidad era otra persona, era el amigo de Luis. Aquí pues se relaciona con la polifonía debido a que encontramos esta relación amorosa donde Analia realmente vive en una falsedad y se construye un imaginario sobre quién es esa persona hasta que en realidad lo conoce y verdaderamente cómo se comporta y cómo es como persona, se desilusiona y cuando se casa con su primo Luis vive en un matrimonio de constante decadencia donde el romanticismo está por los suelos y la animadversión entre los dos aumenta. En el cuento nos encontramos con que Analia en realidad reconoce a los demás en un estadio de reconocimiento que no pasan del nivel 2, debido a que solo siente una gran desconfianza por todos desde muy pequeña, y esta desconfianza se disminuyó en el periodo de tiempo que sintió un gran amor bajo las cartas que ella escribía y que le correspondían, pero siempre reconoció a los demás como personas que intentaban hacerle daño o que intentaban hacerla sentir mal, con lo cual esta construcción de la otredad está muy clara en este cuento. Se evidencian distintos personajes como el hijo del matrimonio, el cual pues vive pensando que
él fue la causa de la decadencia del matrimonio de sus padres, pero en realidad no era así. Cuando lo internaron en un colegio a él, eh, un día cualquiera se encuentra con que el docente del niño le escribió una carta dirigida a los padres diciendo que era muy buen estudiante y que siguiera así. La Analia se percató de que la caligrafía de la carta era exactamente igual a las cartas que recibía cuando era una manceba. Luego nos encontramos en el cuento con que, pues, lastimosamente, y para el infortunio de Analia, pero también a la vez de su felicidad, Luis muere a raíz de estar internado en una clínica luego de que un caballo le reventara los testículos de una patada mientras él estaba en estado de embriaguez. Luego, Analia decide ir con su hijo hacia el colegio y hablar con el docente. Lo enfrentó y bajo el tropel de niños que iban saliendo de la escuela y el ruido, se logró oír claramente y sentir un sentimiento entre ellos dos, el cual les hizo confesar que eran amores correspondidos, pero que bajo la anonimidad del profesor, ella no pudo nunca saber hasta el final de sus días quién era verdaderamente su amor correspondido, y vivió toda su vida una mentira. Y por último, el cuento que nos tocó a nosotros fue Mimoso, de Silvino Ocampo. Este nos muestra cómo una mujer llamada Mercedes amaba tanto a su perro guardián llamado Mimoso, el cual había muerto y decidió embalsamar. Cuando recibe la visita de alguien que para ella representa peligro en su hogar, decide alimentarlo con los restos del perro embalsamado y muere envenenado. Ella exclama que aún después de muerto, Mimoso la seguía cuidando. La intención que nosotros pudimos ver en el cuento era mostrar el amor incondicional hacia los animales y mostrar qué tanto llegó a amarlo Mercedes, que lo embalsamó para que siempre estuviera con ella y la cuidara en todo momento. A continuación vamos a hablar sobre la relación que tiene el cuento con la historia con nuestra vida como lector. No sentimos que tenga mucha relación, pero en el grupo nos sentimos identificados después de gran aprecio que tienen los animales en general. En este caso nos referimos de Mercedes hacia el amor que tiene por Mimoso, como si fuese parte de la familia, igual que nosotros nos sentimos identificados queriendo a cada integrante de nuestra familia. Por otro lado, vamos a hablar sobre la síntesis del cuento. El cuento aborda temas como el amor hacia los animales y el amor. Y de esto surge otro tema, que es la insensibilidad de las personas frente a la muerte, en este caso de Mimoso. Lo podemos evidenciar en algunas ocasiones donde el embalsamador le hace comentarios fuera de lugar a Mercedes. De igual manera, hacia su marido en ciertos momentos e incluso de y luego vuelven a tratar la muerte de Jack. Mercedes estaba sintiendo una maledicencia en su casa, y antes de que el tenedor de libros de la casa de Mercucci fuera a la casa de ellos, ella supo que él era la maledicencia. Por lo que cuando fue a su casa, ella le dio de comer a su perro disecado y que había muerto tiempo. Por otro lado, el tema que escogimos como grupo para realizar el ensayo está basado en el cuento Cine Prado de la autora Elena Poniatowska.